Cuba recibió al ministro de Desastres de Rusia en medio de toda esta hecatombe que ha sucedido, de 2 ciclones, un terremoto. Y la pregunta es el por qué. En este momento tan puntual recibe al ministro de nada más y nada menos que de este ministro de Desastres de Rusia. ¿Qué te parece esto, Jair? Mira, yo creo, primero que todo y segundo que nada, que la noticia ya a nivel simbólico es un poco surrealista, ¿no? El tema de que se aparezca en el país desastre el ministro del desastre. Pero al mismo tiempo, es lo consecuente, ¿no? Yo creo que alguien que tendría que ir a Cuba a visitarla desde el punto de vista de la condición de especialista. Cuba no necesita ahora mismo, cuando digo Cuba, me refiero a la situación de Cuba con independencia del signo político. Cuba no necesita un simple equipo de economistas especializados en mover presupuestos y hacer ingeniería financiera para levantar algún tipo de industria. Cuba no necesita expertos en derecho constitucional para crear un marco legal de un país de avanzada. Cuba necesita expertos en desastres. Cuba realmente es un desastre en términos de indicador. A mí me parece muy bien. Entonces, digo, esto es a nivel puramente retórico, ¿no? Ahora, si vamos a un poco más lo profundo, lo serio, yo creo que detrás de esto, lo que puede ayudarnos a nosotros, más allá de la noticia, lo que puede exponernos delante, es qué tipo de transición pudiera estar haciendo el régimen cubano. Eso es un tema muy extenso, un tema del cual podemos diluirnos mucho, pero creo que la visita responde a un tipo de asesoría que busque un esquema de negocio favorable para Rusia. Si hacemos un poco de historia, recordatorio, vamos a ver que en los últimos 10, 15 años, Rusia, cuando digo Rusia me refiero a Putin específicamente, aunque ha habido un Medvedev por medio, pero eso es puramente decorativo. Ha estado buscando oportunidades de inversión para las empresas rusas en Cuba. Voy a repasar por si nuestros amigos oyentes no están familiarizados con el tema este. Sender, el problema con los países es que a veces no, la peor unidad metodológica de análisis para entender la economía, la relación entre países, es la idea propiamente del país. A veces por economía del lenguaje hacemos la trampa y hablamos de Cuba, Francia, China como un sujeto. Y cuando estamos hablando de eso, en realidad es referencia a el gobierno de un país en función de determinados intereses hace una política. Entonces, si uno no ve realmente qué grupo de poder o qué grupos de poder están confabulados detrás de una política, uno no entiende lo que está ocurriendo. Pasa, por ejemplo, en Cuba. Si uno no entiende Cuba como un sistema, a pesar de el carácter tiránico, a pesar de que hay una dictadura claramente hablando, que dentro de esa dictadura hay grupos de poder. Cuando digo poder no me refiero a grupos con poder militar, sino simplemente con espacio de toma de decisión. Toda persona que puede tomar una decisión, que puede firmar un papel, que tenga implicaciones nacionales, tiene poder. Y eso genera asincronías que a la hora de analizar la gente no entiende. Ahora, siendo breve, en el caso de Rusia, esto, ¿a qué puede estar respondiendo? Simplemente al intento del gobierno ruso, específicamente de Putin, porque un tirano de esa manera solo puede funcionar con un respaldo económico. Por eso Fidel Castro destruyó toda la clase económica alta, bueno, y media, bueno, y baja también de Cuba, cuando triunfó la Revolución Cubana, desapareció a los arriba, a los del medio, desapareció a los arriba, a los del medio les dijo, o se van o van para abajo. Es decir, una ruptura de la estructura económica de las clases sociales, por así decirlo. Y todo esto lo que está buscando simplemente es que las empresas rusas se ganen dinero con la reconstrucción de Cuba. ¿Cómo funciona eso? Rusia evalúa, da créditos, le ofrece créditos al gobierno cubano, el gobierno cubano coge ese dinero y cuando lo coge no lo coge, una forma de decir, no, termina pagándole. Para los argentinos que nos puedan escuchar, Coger. ya saben lo que quiere decir. Sí, exacto. El banco ruso, el gobierno ruso le ofrece dinero al gobierno cubano, el gobierno cubano toma ese dinero y en vez de gastárselo en hoteles, lo gasta pagando a las empresas rusas que van a realizar o ejecutar esa reconstrucción. Así es como funciona y es lo que puede estar detrás de todo eso. Simplemente una gestión gubernamental rusa buscando mercado para las empresas de su país. Así no funciona Rusia porque es mala, que sí que es malo Putin, malo así en términos de niños, sí, es malo no en términos morales, sino lo que implicaría para nosotros un ascenso o lo que implica Putin para los rusos. No es que sea malo, sino simplemente que así funciona y que en el caso de cuando eso ocurre en países sin democracia,
simplemente corrupción y destrucción de Cuba.